Nehemías capítulo 6. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Now, nosotros hemos estudiado por varias semanas el libro de Nehemías. Y creo que Fabio la semana pasada hizo algunas preguntas. ¿Qué se recuerdan de Nehemías? ¿Qué se recuerdan de lo que hemos estudiado? Algunas personas pueden hablar. ¿Perdón? ¿Qué se recuerdan de Nehemías? Ok, ¿cierto? Que se puso triste cuando vio o escuchó que todo estaba destruido, o que los muros estaban todavía destruidos. ¿Qué más recuerdan? La semana pasada Fabio habló acerca de eso, que los religiosos y los ricos aprovecharon de los pobres, ¿es cierto? Algunos tenían que vender a sus hijos. ¿Qué más recuerdan? ¿Cuántos días tomó para construir los muros? 52 días, y ahí está en el capítulo 6, lo dice. 52 días. Nehemías es un profeta, sacerdote. ¿Es un qué? ¿Solo un copero? Ok, un hombre simple. ¿Perdón? Ok. Ahora, quiero que entiendan esto, y esto es importante entender. Porque si recuerdan, y quisiera solo titular el sermón de esta noche, cuando los enemigos atacan. Porque sepan, mis queridos hermanos, nosotros tenemos un enemigo que siempre está atacando. Y su nombre es Satanás. Y cada uno de nosotros pasaremos por pruebas y por luchas. Nosotros no peleamos contra carne ni contra huesos, sino contra espíritu. Y es importante entender eso porque si recuerdan bien, en los capítulos 4 y 5 de Nehemías, revelan tipos de oposiciones que ponen en peligro la reconstrucción del muro de Jerusalén. En el capítulo 4, Nehemías enfrentó amenazas externas de sus enemigos. ¿Se recuerdan? Ahí en el versículo 1 dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Dice la palabra de Dios que se enojó y comenzó a amenazar y hizo ataques verbales. Y el pueblo de Dios se comenzó a preocuparse un poco, lo cual Nehemías tuvo que animar a su pueblo en decirle, oye, no te preocupes de las amenazas, Dios está con nosotros y si Dios es por nosotros, ya lo sabemos. En el capítulo 5, como dijo hermano Elifas, vimos algunos problemas internos. El pueblo de Dios estaba aprovechando de los pobres. Estaban robando dinero y aprovechándose de aquellos que no tenían. Algunos vendían a sus hijos como esclavos. Algunos ellos mismos se entregaron como esclavos para tratar de repagar sus deudas. Y el pueblo estaba sufriendo. Y esto es algo que vemos que estaba sucediendo dentro del pueblo. Y Nehemías confrontó el pecado de su pueblo. Habló con esos sacerdotes religiosos y le habló uno por uno, pero no escucharon. Por lo cual Nehemías tuvo que confrontarlo en un nivel público, como lo dice en la palabra de Dios en Mateo. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Pero si tu hermano no reconoce su pecado, ¿qué debes de hacer? Ir a llamar un otro testigo. Y si tu hermano todavía no reconoce su falta, ir delante del pueblo, delante de la congregación. Y vemos que Nehemías confronta a su pueblo. Y ahora, una vez cuando Nehemías superó y llamó la atención y el pueblo se arrepintió, Nehemías una vez más devolvió a los trabajadores al muro y pronto logró progreso. Y el muro completó su altura máxima en el capítulo 6. En el caso de Nehemías, estaba a solo unos días de verlo completada la visión. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 de Nehemías capítulo 6. Dice, yo había
reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Ahora yo quiero que observen algo. Nehemías va a terminar, ya el pueblo de Dios ya casi terminan. ¿Qué le faltan? ¿Qué dice el texto? Ahora quiero que piensen, ¿tenían las puertas ya listas? Bueno, ¿qué dice la escritura? Ajá, se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se había ¿qué? Las puertas ya estaban hechas, solo no lo habían puesto. Solo faltaba poquito para terminar. Yo diría que los muros estaban a 90%. Casi terminan. Y el pueblo está animado. Todo está llegando a su fin y ellos lo pueden ver. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y yo quiero que escuchen lo que dijo Adrian Rogers. Porque él dijo, cuando el pueblo de Dios tiene la intención de trabajar, los enemigos de Dios tienen la intención de destruirlo. Cuando ya casi terminan es cuando más fuerte llegan los ataques. Nehemías nos cuenta en su carta lo que estos enemigos intentaron hacer para arruinar la reconstrucción. Y cada vez que vemos los enemigos intentar atacar o hacer amenazas, siempre se mencionan el nombre de Sanballat. Van a ver, por ejemplo, siempre que aparece el nombre Sanballat. Digan conmigo Sanballat. También van a ver el nombre Tobías. Now, eso es importante entender, porque siempre cuando él menciona enemigos, tiene que aparecer ¿qué nombre? Sanballat. Sanballat básicamente era el número 1 fan de ver Israel ser destruido. Y él hizo todo lo posible para verlo. Vemos que en el capítulo 2, vemos ese nombre aparecer en el capítulo 2, versículos 10, 19, capítulo 4, versículo 1 y 4. Y sus nombres aparecen nuevamente en el versículo 1. Vemos que Sanballat, Tobías, pero ahora vemos un otro nombre. Ese nombre. Gusén. Pero también noten algo. Vemos 3 nombres, pero vemos también ¿qué? Y el resto de nuestros. Parece que Nehemías tenía muchos enemigos. No solo estas 3 naciones. Habían varias personas que querían verlo fracasar. Pero vemos algo que sucede. Porque en el capítulo 4, Sanballat y Tobías amenazaron, pero el pueblo de Dios vencieron sus amenazas. No pararon de trabajar. Sanballat se dio cuenta de que no podía causar temor al pueblo de Dios. So Sanballat comienza a cambiar su estrategia en el capítulo 6. Si no puedo producir temor al pueblo de Dios, voy a atacar al siervo de Dios, él mismo. No, yo quiero que noten algo, porque esto es importante. Nehemías estaba trabajando duro. Nehemías estaba trabajando duro. Él luchaba para ver esos muros ser reconstruidos. Y ahora el enemigo va a venir y va a poner toda su atención sobre él. Va a difamar su nombre, va a difamar su carácter, va a difamar su reputación y lo van a pintar como una mal persona. Y esto me llamó mucho la atención porque hoy en esta noche yo quiero que veamos las varias estrategias que los enemigos usaron para atacar a Nehemías. Y estas estrategias que todavía se usan contra los líderes espirituales y cristianos en la actualidad. Las mismas cosas que vemos en esta historia son las mismas cosas que todavía suceden hoy en día. Si eres un cristiano, esto será tu testimonio. Si eres un líder, esto será tu testimonio. Noten primero la primera esquema, el engaño. Noten la palabra de Dios y abran sus Biblias y noten el versículo 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces, Sanballat en Gusín me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones de Valle de Ono
de Ono, en realidad lo que planeaba era hacerme daño. Sanballat y Gesem enviaron un mensaje a Nehemías, aparentemente a través de un mensajero. Y este mensajero llega a Nehemías y le dice, Nehemías, bájate de esos muros y encuéntrate con nosotros en un valle donde podemos solo hablar. Sanballat y Gesem consideran este valle como un territorio neutral para hablar. Pero yo quiero que noten algo muy interesante, porque ¿cómo se llama el pueblo o cómo se llama el valle? Ono. Aquí está Jerusalén y aquí está Ono, en donde está el amarillo. Donde está amarillo no es territorio de Israel. Básicamente le están pidiendo que vaya a un lugar donde él no conoce. Y ahora también noten algo, la distancia de Jerusalén a la ciudad de Ono es 27 millas. Casi como un mediodía de caminar a llegar y un otro mediodía a regresar. Now, esto es interesante. ¿Por qué los enemigos ahora quieren hablar con Nehemías? ¿Por qué cuando Nehemías comenzó la construcción no querían hablar con él? ¿Por qué se burlaron de él y ahora quieren hablar? Porque casi terminan. Ahora, esto es interesante, porque Nehemías nunca le llegó a su cabeza, ahora mírame, yo soy un hombre grande. Sanballat es un líder, Gesem es un líder, ahora me ven a mí como una gran persona, me están haciendo la invitación para reunirme. ¿Qué más hizo? Soy alguien importante. Sabes, muchas personas caen en la tentación que cuando alguien le invita a su casa, creen que ya son mejores amigos. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Sin embargo, a Nehemías no le importa lo que las personas piensan de él y no le importa su clase social. Él sabe la misión que él tiene que hacer. Y sin embargo, él renuncia o no recibe la invitación, lo tiene que declinar. ¿I said decline? Lo tiene que declinar. Lo tiene que declinar, lo declina. Dice, ¿sabes qué? Gracias por la invitación, pero no gracias. ¿Cómo se llamó la ciudad? Ono. Y eso es algo muy interesante. Él dice que no. Nehemías es sabio y él está usando el discernimiento. No, cuando yo menciono la palabra discernimiento, ¿qué viene a su mente? ¿Qué significa discernimiento para usted? ¿Sabiduría? Sí, es cierto. Sabiduría y discernimiento son sinónimos. Van mano a mano. ¿Qué es sabiduría? Saber la diferencia entre el bien y el mal. Saber cuando alguien tiene buenas intenciones y cuando malo. Apartarse de lo bien, apartarse de lo mal y acercarse a lo bueno. Eso es el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y Nehemías destaca las intenciones del enemigo. Nehemías entendió que si quieren hablar, podrían haberlo hecho antes. Y Nehemías se da cuenta que sus intenciones no son para bien. Él sabe que ellos tienen planes, ellos hacen esta invitación con diferentes motivos. Pero yo quiero que noten algo. Cuando los enemigos atacaron en el capítulo 2, Nehemías le recordó a su pueblo que Dios estaba con ellos. Nehemías entendía que Dios estaba con él. Por esa razón, Nehemías rechaza esta oferta. Él no teme lo que le puede hacer el hombre. Él reconoce el Dios que le envió a él a hacer esta gran obra. Y él dice, sabes, no puedo. Y yo me pregunto algo, mis queridos hermanos, ¿cómo uno puede ser más sabio? ¿Cómo uno recibe más sabiduría? ¿O qué dice la palabra de Dios?
Cuando uno teme a Dios, más sabio, más discernimiento le da. ¿Qué le hizo Nehemías un hombre sabio? ¿Qué le dio Nehemías discernimiento? No fue su propio conocimiento. Él reconocía al Dios que él servía. Y el Dios quien él servía era el Dios que estaba con él. Y Nehemías temía más a Dios, por lo cual Dios le dio discernimiento. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer, necesitamos más discernimiento, ¿no? Cada uno de nosotros necesitamos ser más sabio. Y si quieres ser más sabio y si necesitas más discernimiento, mi consejo para ti es acércate más a Dios. Porque es importante entender esto. ¿Cuándo sabrás cuando tus enemigos tienen buenas intenciones y cuando son malas? ¿Cuándo sabrás cuando tus amigos son tus enemigos? ¿Cómo sabrás que las personas que vienen a la iglesia, que se sienten aquí, tienen buenos deseos para ti? Necesitas discernimiento. Y es importante porque Nehemías tiene ese discernimiento para decir no. Y muchas personas en esos casos dirían sí. Porque quieren sentirse especial, quieren sentirse grande. Hermanos y hermanas, hay veces en la vida cuando tú y yo tenemos que decir no a invitaciones. Y no solamente a las invitaciones de las personas, hay veces cuando tú y yo tenemos que decir no al pecado. Hay veces que tú y yo tenemos que decir no a los malos deseos. Hay veces que tú y yo tenemos que decir no cuando el enemigo pone trampas en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos discernimiento. Piénsalo por un momento. 27 millas de distancia. ¿Qué podría suceder en el camino? ¿Quién sabe si Sanballat no tenía soldados listos para, atacarle o secuestrarlo? O matarlo. Su vida está en riesgo en ese camino. Pero yo quiero que noten el versículo 3. El versículo 3 él dice, así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Nehemías estaba convencido de la grandeza de la obra de Dios. Nehemías había entendido que Dios le había llamado para reconstruir los ¿qué? Los muros. Si Nehemías toma el tiempo para ir a hablar con Sanballat, esos muros no se van a ¿qué? Terminar y no se van a cumplir. Es una pérdida de tiempo. Y mis queridos hermanos, Dios ordenó a su pueblo a reconstruir estos muros. Y era su pueblo que lo tenía que terminar. Now, en capítulo 2, Nehemías le dice a Sanballat estas fuertes palabras. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Y ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Dios le había dado un orden específico a su pueblo, por lo cual sus enemigos no podían ayudar. Y Nehemías lo dice directamente y fuerte. No tiene ninguna parte en esta reconstrucción. El pueblo de Dios es un pueblo separado del mundo. Y hermanos y hermanas, tenemos que entender esto hoy en día. Porque el mundo está tratando de pararnos a cumplir la misión de Dios. Y si tú y yo ponemos mucha atención de lo que el mundo tiene que decir, vamos a perder tiempo. Hay batallas que tú y yo no podemos vencer en el gobierno. Y hay muchos que están peleando por cosas que no podemos controlar. Pero tú y yo tenemos el deber de compartir las buenas noticias. Y no tenemos tiempo para parar. Yo me puse a pensar en un escenario.
Porque en Nehemías capítulo 6 dice, así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra. ¿Ustedes saben que nosotros estamos participando en una gran obra? El reino de Dios no es algo pequeño, es algo universal, es algo enorme, grande. No, ustedes saben lo que sucedió algunas semanas atrás, ¿no? No del huracán, la huelga. Aquellos que trabajan en los puertos, comenzaron a pelear para más dinero. Y dijeron, ¿sabes qué? Si no nos pagan, no trabajamos. El gobierno se puso a preocuparse porque cada semana que no trabajan estos hombres, 1.4 billones de dólares no entran al gobierno. ¿Escucharon? 1.4 billones. Cada día que este puerto está cerrado, atrasa una semana de camiones. Eso significa que el gobierno tenía que actuar rápido, porque si cada día que pierden en el puerto, ¿quién sufre? El pueblo, pero más ellos. Ellos sufren. Y yo me puse a pensar en este escenario. Si el gobierno actuó tan rápido para tratar de resolverlo, ¿qué de nosotros cuando servimos al Señor? Cada día que tú y yo estamos perdiendo tiempo, hay almas que están muriendo. Cada día que tú y yo paramos la obra, hay personas que están siendo destinadas al infierno. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran trabajo. So, amigos, en un sentido mayor, no tenemos tiempo para perder, porque Cristo viene pronto. ¿Y qué dirá Cristo de su pueblo? ¿Verá su pueblo trabajando en la obra o verá su pueblo haciendo otras cosas que no le pertenecen? ¿Verá su pueblo en el valle de Ono o verá su pueblo dando mano en los muros? Y eso es importante para tú y yo a meditar y pensar en esta noche. Porque tenemos que aprender a no caer en las distracciones. Algunos se distraen por las tentaciones, otros por el pecado, otros están tratando de agradar a la gente y algunos porque están siguiendo las cosas de este mundo. Mi querido hermano, todo en este mundo se acabará. Y todo en este mundo va a llegar a su fin. ¿Qué te llevarás tú cuando todo se acaba? ¿Qué ganará el hombre? Ganar el mundo y perder su alma. Pablo instruyó a Timoteo, y note lo que él dijo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enrede en cuestiones civiles. La pregunta para nosotros hoy en esta noche es, ¿quién es su oficial? ¿Quién es su general? Por lo cual no caigas en el engaño. No caigas en el trampa de estar haciendo otras cosas que no te pertenecen. Hermanos y hermanas, lo que Dios ha declarado malo siempre será malo. Y yo quiero que noten, porque en el versículo 4 dice, 4 veces me enviaron este mensaje. Noten, no fue una, no fue 2, ni fue 3. 4 veces el enemigo le pidió a Nehemías, por favor, venga. Por favor, hable con nosotros. Y Nehemías dijo 4 veces, no tengo nada que compartir contigo. Mis queridos hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. El mundo va a decir que esto, y lo va a repetir y lo va a repetir. Pero no importa cuántas veces lo digan, lo que Dios dice al final es lo más importante. ¿Dónde están nuestras convicciones en esta noche?
Nehemías no cae en los engaños del enemigo. No es engañado. Pero también noten la segunda táctica. Y no sé si estoy diciendo esta palabra correcta, pero la calumnia. Ahora, los enemigos trataron de engañar a Nehemías. Nehemías tiene el discernimiento para decir, no caigo. Pero ahora van a defamar su nombre. Si no le pueden engañar, hablarán mal de él. Y note lo que dice la palabra de Dios. La quinta vez Sanballat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gusión lo asegura. Di de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén. Y se declara, tenemos rey en Judá. Y todo esto llegará a oídos del rey. Por eso ven y hablemos de este asunto. Noten, 4 veces era para engañarlo. En el 5ª vez le están amenazando. Si tú no te reúnes con nosotros, nosotros hablaremos mal de ti. La 5ª vez el enemigo se acerca a Nehemías y fue con una carta abierta, acusándolo de traición y rebelión. No, esto es un asunto serio, porque si el rey de Persia escucha que Nehemías está levantando un ejército y él está tratando de imponerse y ser rey, su vida está en riesgo. Esto no es ninguna amenaza, esto no es no es cualquier ataque, esto es un ataque grande. Su vida está en riesgo. Pero también yo quiero que noten algo. ¿Esta carta estaba abierta o cerrada? ¿Por qué cree que el enemigo lo deja abierto? Porque cuando un rey o un gobierno recibía un mensaje, usualmente lo recibían sellado, porque es información importante. No es para cualquier persona que lo lea. Sanballat manda una carta abierta, no tanto porque no se preocupa, no porque no tiene descuidado. Él quiere que todo el mundo se dé cuenta y escucha. ¿Y qué pasa si el pueblo comienza a escuchar el rumor y lo creen? ¿Se levantan contra quién? Tú nos usaste a nosotros para construir los muros. Tus planes siempre eran para ser rey. Tú sabías lo que estabas haciendo. Nosotros sufriendo para que tú puedas vivir una buena vida. La vida de Nehemías está en riesgo. Y Sanballat lo sabía y él quería que todo el mundo supiera. Pero aquí viene un problema. Porque los chismes, mis queridos hermanos, parecen que son una realidad, pero son una realidad en la mente que lo cuenta. No es la verdad. Y es importante, porque un escritor describe los chismes de esta forma. Él dice, los chismes son como información que te sientes obligado a compartir con otra persona antes de descubrir que es falsa. Y aquí hay una advertencia sobre el chisme, y esto es para el pueblo de Dios. Siempre causa problemas, oscurece la verdad, nos aleja de Dios, arruina reputaciones y destruye relaciones y divide a la iglesia. Si tú quieres saber el número 1 ataque que el enemigo usa para destruir a los santos, son los chismes. Ahora observe cómo comienzan los chismes. Porque en el versículo 6 dice, corre el rumor entre la gente. Pero me gusta como lo dice la Reina Valera, porque la Reina Valera lo dice, se ha oído entre las naciones. Ahora yo quiero que se den cuenta, porque esta información
no tiene ninguna fuente. Simplemente la gente dice. Pero ¿qué gente? Y yo me he encontrado como pastor con muchos que intentan compartir información, rumores que no son de incumbencia, o buscan información diciendo, hermano, he escuchado. Y mi regla cuando yo hablo con personas y me dicen, he escuchado, o alguien me dijo, mi primer pregunta es siempre esto. ¿Quién? No, pastor, no te puedo contar. Si tú no me lo puedes contar, no me puedes contar nada más. Porque yo ya sé dónde esto se está yendo. Ese es el gran problema. Y ¿sabes qué? Muchos cristianos juegan ese juego. Alguien me contó. ¿Y quién es el alguien? Ay, no te puedo contar, es una sorpresa. Ahora bien, yo he notado algo de los chismes. Y yo he notado algo de las personas cuando vienen a hablar conmigo. Pocos pueden tener información verdadera. Pero la mayoría de los que comienzan con escuché, a menudo cuentan versiones distorsionadas o disfrazan su voz como la de otras personas. La gente dice, pero la voz detrás de la gente es la voz de ellos. Y eso es importante porque como iglesia debemos evitar los chismes. ¿Están de acuerdo conmigo? Como iglesia debemos evitar los chismes porque no trae ninguna bendición a su pueblo. Sin embargo, solo destruye. Y yo le quiero avisar, aunque sea muy tentador y aunque sea muy jugoso ese chisme, no lo escuches. Apártate, corre. Yo creo que usé la mala palabra, mala expresión, pero ustedes entendieron. Sanballat carece de una fuente y dice, es reportado entre las naciones. Pero yo quiero que también noten algo. Él dice, ¿quién lo aprueba? Gesem lo asegura. ¿Sabes lo que yo hago cuando yo escucho personas hablarme o me quiere contar algo? Yo primero analizo quién me está hablando. ¿Quién es Gesem? Gesem es un enemigo. Él es un problemático. Él está asegurando o confirmando porque sus intenciones son mal. Mi querido hermano, cuando tú escuchas un chisme, debes de preguntarte, ¿quién es la persona que me lo está contando? ¿Son conocidos como problemáticos o son espiritualmente maduros? ¿Quién es la fuente de esto? ¿Y por qué me lo está contando? ¿Qué está detrás de su mensaje? Pero amigos, en todas las organizaciones, los chismosos van a ver. Donde sea que tú vayas, en tu trabajo, van a haber chismes. En tu familia, en tu hogar, van a haber chismes. Los chismes no podemos pararlo. Pero cada creyente debe entender que los chismes y los rumores existirán y sucederán. Es parte de vivir en un mundo quebrado. Sin embargo, los cristianos deben saber cómo manejar acusaciones falsas, cartas viciosas, informes infundados y chismes, especialmente aquellos que ocupan puestos de liderazgo. De lo contrario, estas tácticas le molestarán tanto que perderán la perspectiva y dedicarán tanto tiempo a defenderse que descuidarán su trabajo. Y amigos, no tenemos tiempo que perder con los chismes. Nehemías me llama mucho la atención porque note cómo Nehemías responde en el versículo 8. Él dice, yo envié a decirle, nada lo que dices es cierto. Todo esto es pura
invención tuya. En realidad, lo que pretendía era asustarnos. Pensaba en desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Yo quiero que observen algo de Nehemías. ¿Se está defendiendo? ¿Está llamando testigos? ¿Está peleando su caso? ¿Qué dice Nehemías? Ustedes simplemente son mentirosos. ¿Y sabes qué? No tengo tiempo para lidiar con mentirosos. No voy a quebrar mi cabeza por un momento. Mi querido hermanos, esto es importante para tú y yo entender. Él negó los informes y lo calificó tal como era, mentira. Pero no lo prestó atención. Y yo les sugiero a ustedes, si hay chismes de ti y no son verdaderos, no te quiebres la cabeza. Porque la verdad siempre será la verdad. Y todo lo que uno hace en la oscuridad saldrá a la luz. Por lo cual no tienes que defender tu nombre. Porque tu carácter hablará de ti mismo. Tu personaje dirá tu historia. Nehemías no peleó. Él siguió ¿qué? Trabajando. Mis hermanos, me encanta la cita de Warren Wiersbe, porque él dice, si cuidamos nuestro carácter, podemos confiar en que Dios cuidará de nuestra reputación. Yo quiero que ustedes entiendan, las personas hablarán mal de ti y hablarán mal de mí. Yo todas las semanas tengo que escuchar quejas de mí. Yo mismo me quejo de mí. Y yo quiero que entiendan algo. Si yo me preocupara por cada queja, por cada rumor que yo escucho, nunca tendría tiempo para terminar un sermón. Es la realidad. Porque ustedes saben cómo son. ¿Quién contó? ¿Dónde salió? Y luego está tratando de buscar la cadena y al final nunca llega a donde comenzó. Y mis hermanos, Nehemías sabía que no importa lo que dice la gente, Dios estaba con él. Y Dios sabía de él. Y yo quiero que ustedes entiendan en esta noche, y por favor, guárdalo en su corazón. Porque el día cuando tú te encuentras en la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar, ¿qué dijeron las personas de ti? Dios va a revelar en el día de juicio quién tú eres. Y tú no te preocupes lo que dicen las personas de ti, preocúpate lo que Dios dice de ti. Antes de quebrarte la cabeza de qué dirán las personas, quiebrete la cabeza y tu corazón a pensar qué dice Dios de mí. Así que tal vez hoy te hayas lastimado el chisme. Yo les animo a que no prestes atención, porque chismes son chismes. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. G. Campbell Morgan compartió este consejo. Esto pasará. Mientras tanto, sigo tranquilamente con mi trabajo. La Biblia es clara, mi querido hermano. La verdad os hará libre. Pero para terminar, los mal consejos es una otra táctica que usan los enemigos. Note lo que dice el versículo 10. Fui entonces a la casa de Semías, hijo de Delaías y nieto de Metabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunamos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Te quitarán la vida. Ahora, notamos algo. Hay un hombre que se llama Semías y es una persona religiosa. Y él forma un astuto plan para tenderle un trampa a Nehemías. Él se encerró en la casa y dio la impresión de que al igual que Nehemías, su vida corría peligro. Los enemigos también le querían atacar a él. Nehemías fue a visitarlo y escuchen el consejo de Semías. Él dice, ¿por qué no vamos? Samaías, dije Semías. Samaías surgió
Y él dice, ¿por qué no vayamos a dónde? Al templo. Y nos escondamos en la casa de Dios. Escondémonos allí. Porque en la casa de Dios nuestros enemigos no pueden llegar. En un cierto aspecto no está mintiendo. En otro aspecto es una mentira. Y yo quiero que entiendan, ¿Nehemías es profeta? ¿Es sacerdote? Es copero. Ahora, habían 3 funciones en el Antiguo Testamento: rey, profeta y sacerdote. Y cada quien tenía su posición. Un rey no podía hacer el trabajo de un sacerdote. Y vemos que un sacerdote no puede hacer el trabajo de un rey. Este hombre quiere ir al templo. Él probablemente es un sacerdote, por lo cual él puede entrar. Pero Nehemías no puede. Si él entra en el templo, no le matan, Dios mismo le mata. Porque no puede estar en la presencia de Dios. No tiene la responsabilidad, no es consagrado. Aunque Dios le llamó a construir los muros, Dios no le llamó a él a hacer el trabajo de sacerdote. Por lo cual el enemigo le está diciendo, oye, vayamos al templo y allí podemos encontrar descanso. Hay una historia que Usías entra en el templo y él siendo rey, y él comienza a encender la ciencia y lo que el incienso, y lo que sucede es que Dios le castiga con lepra. Ahora, hermanos, Nehemías sabía la palabra de Dios. Y él sabía si él entrara en ese templo, él iba a quebrar la palabra de Dios. Él sabía que Dios le había ordenado que no podía entrar allí, de acuerdo a la ley de Moisés. Ahora, hermanos, la pregunta para nosotros, ¿qué dice la Escritura? Y eso debe servir como el estándar para evaluar cualquier mensaje, independientemente de su fuente, incluso si el orador afirma que es un siervo de Dios. Este hombre es un siervo de Dios y le está diciendo a Nehemías a entrar en el templo. Tienen que tener mucho cuidado a quien están escuchando, porque no todo el mundo que predica la palabra de Dios es un siervo de Dios. Y yo quiero que por favor entiendan esto. No consideren nuestras palabras como la autoridad final, ya sea Fabio o yo o David, quien sea que predica. La Biblia es la autoridad suprema. Yo puedo decir barbaridades aquí. Y yo espero que si escuchan barbaridades de esta boca, corren de esta iglesia y nunca regresan. Si el día que yo predico algo que no es conforme de la palabra de Dios, por favor, en este momento está grabado, vete y no regresen aquí. Porque esto es el único que tiene la última autoridad. Yo no soy Dios, Fabio no es Dios. Y cualquier predicador que viene en este hogar, si no predica conforme a la palabra de Dios, corren. Porque no tenemos tiempo a perder. Ahora, mencionando correr, Nehemías dice en el versículo 11, pero yo respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Ahora, quiero que piensen por un momento, ¿Nehemías está siendo arrogante? ¿Está siendo machista? Él reconoce que él no tiene ningún deber de correr, porque él sabe una cosa. Él sabe el Dios que está con él. Noten lo que él dice en el versículo 4. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Mi querido hermanos, el Dios que tú y yo servimos es grande y temible. No sirves a cualquier Dios. Y aunque los enemigos vienen ante ti, aunque estás rodeado, si el Señor en ese momento dice, todo esto se acabó, todo se acabó. ¿Quién puede detener al Señor?
Por lo cual, Nehemías termina pidiendo a Dios en el versículo 14, Dios mío, recuerda las intrigas, de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron asustarme. Noten los enemigos de nuevo. Están atacando y ahora están mencionando otras personas. Yo no sé cuántos enemigos él tenía y yo no quiero ser Nehemías, porque eso es una vida muy frustrante. Ser atacado y atacado y atacado, uno se pregunta, ¿cuándo se acabará? Pero tengan esto en mente, la voluntad de Dios a menudo incluye oposición. Y no suponga que la oposición significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, yo diría, si hay oposición, yo diría que estás en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a menudo proporciona oposición. Por eso Nehemías ora allí en el versículo 14. En Nehemías no tenía esposa ni familia. La única persona que él tenía era Dios. Y probablemente algunos de ustedes se pueden sentir como Nehemías. Probablemente algunos de ustedes están pasando por tormentas o por guerras o por luchas y se sienten solos. Déjenme decirte, si estás en buenas manos, corren al Señor. El Señor pelea por ti. Y el Señor escucha. Y Él no te ha dejado ni te ha abandonado. Nehemías creía en un día de juicio. Por lo cual Él puede decirle al Señor, oye, recuérdate, recuérdate. Y hoy en esta noche yo quiero recordarle a usted que Dios no se olvida nada y nada se escapa de Dios. Y probablemente tú estás pidiendo, Dios, ¿dónde está tu justicia? Nehemías lo está preguntando, pero Nehemías conoce que él sirve a un Dios justo y que Dios, la justicia de Dios vendrá en esta vida o en la vida siguiente. Pero que Dios castigará a sus enemigos, lo hará. Y usted tenga la certeza que si tú estás en el lado de Dios, estás en buenas manos. Y tus enemigos sufrirán al final. Tú sigues perseverando. No permite que seas engañado. No permites que las calumnias te paren. Y no permite, mi querido hermanos, que los religiosos falsos también te paren a ti. Tú sigues siendo fiel a Dios y Él cuidará de ti. Amén. Inclina su rostro. Padre, yo te doy gracias. Doy gracias, Señor, porque yo